Bueno, un minutito falta para las 22 horas. Pasó volando. Para las 22 horas. Sí. Bueno, tenemos una llamada. Cody. Sí. ¿Le da usted la bienvenida? Bueno. Le damos la bienvenida a Gabriel Minervino, que él es activista pro vida y comunicador social, es dirigente nacional del Partido Celeste, coordinador de Universitarios por la Vida de Zona Sur. Muy bien. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda usted? Buenas noches, muchachos, ¿cómo le va? Buenas noches para toda la audiencia, un gusto poder estar en vivo con ustedes, ¿cómo andan? Bien, un poco triste por lo que pasó con la ley del aborto. Yo principalmente que estoy... Sí. Sí, la verdad que genera tristeza saber que en un país como el nuestro, que está tan lleno de vida en todas las áreas, los políticos lleven adelante una ley genocida, vamos a decirlo por su nombre, ¿no? Sí. Y que intenten matar el futuro de los argentinos por nacer, así que obviamente genera tristeza, pero esto nos tiene que dar también el ímpetu y la fortaleza para saber que tenemos que redoblar esfuerzos y no permitir que estos sigan atropellando a la patria, así que estamos más firmes que nunca, tranquilos. Sí, esperemos que también nosotros podamos derrotar la ley, ¿no? Porque dicen que en Polonia mandaron cartas todo al presidente y pudieron derrotar la ley. Hoy estaba leyendo. ¿La pudieron derogar? Bueno, sí, fue contra la Constitución Nacional. El caso de Polonia es muy particular y muy extraordinario. Nosotros siempre lo citamos dentro de nuestros argumentos cuando damos charlas y defendemos la vida con datos reales y estadísticas reales, no como lo hacen ellos de inventar datos Claro. Por miles y miles de casos, sino que nosotros citamos a los países donde legalizaron el aborto y los grupos activistas pro vida, luego de un proceso, porque es muy difícil, porque es nadar en contra de la corriente, ir contra el sistema, contra el poder de este mundo y todo lo que ello implica. En Polonia se llegó al aborto cero, o sea que se puede, sí se puede, y esto es así, ellos a través del aborto quieren colonizar a los países tercermundistas o futuros países con potenciales naturales para el futuro del mundo, por así decirlo, y nosotros en Latinoamérica somos la tercer potencia en recursos naturales, por eso es que quieren despoblar a Argentina, ya que estamos despoblados, pero bueno, acá estamos firmes, como ustedes decían, por más que duele, por más que sea triste, hay que levantarse y seguir, que perder una batalla no es perder la guerra. Claro. ¿Qué me contás, Gaby, de que también recién estaba leyendo de muchas iglesias evangélicas están a favor del aborto? Recién termino de leer. Mirá, que una mujer puso que estaba yo no a favor. sé si las iglesias evangélicas están a favor del aborto o las católicas, ¿no? Porque hay una agrupación, por ejemplo, que se llama Católicos por el Derecho a Decidir, Sí. Y son personas independientes que obviamente no se podrían llamar cristianas, por así decirlo, cuando defienden a la muerte. Defienden la matanza, ¿no? O defienden el derecho a matar, entre comillas, siendo que los valores cristianos te enseñan otra cosa. Acá el problema es que obviamente hay personas que están detrás de las instituciones cristianas que muchas veces les pesa más el poder tal vez político que una convicción de mantenerse firme en lo que uno cree, ¿no? O en el credo que representa o en lo que profesa como cristiano. Yo sé que hay muchos evangélicos que tal vez no son activistas pro aborto o no están a favor del aborto, pero sí son votantes de las personas que promueven el aborto. ¿Se entiende a lo que quiero ir? Sí. Sí. Entonces, el tema es que los argentinos, lamentablemente, somos responsables de que esta ley tal vez se haya promocionado y se haya convertido en ley, porque lamentablemente los legisladores no representan al pueblo y lamentablemente los legisladores están en el lugar que están porque el pueblo los votó. Entonces hay muchos que traicionaron
y otros que directamente en sus campañas dijeron, como el presidente mismo. A veces yo leo a ciertas personas que se asombran de lo que hizo el presidente, pero el presidente mismo en una de sus promesas de campaña fue promover el aborto y lograr que se constituya como ley, y la gente lo votó. Entonces son cómplices, lamentablemente son cómplices, pero todavía estamos a tiempo de poder revertirlo, porque este año que acaba de comenzar es un año electoral, y es un año donde ahora sí los ciudadanos se tienen que dar cuenta y se tienen que sacar el velo de los ojos y decir, no queremos aborto en Argentina, y poder promover y votar a legisladores pro vida, legisladores que realmente defiendan el nacionalismo, el patriotismo, que defiendan a nuestra patria en toda su potestad, y podamos tener representación. Hoy los argentinos la verdad que no se sienten representados. Y no. ¿Qué me contás de Silvia Elías de Pérez, que le iba a mandar como una carta de documento a Fernández por esto? Bueno, la senadora fue una de las propulsoras de la defensa de la vida ya desde 2018, juntando en ese momento en los senadores se pudo revertir y quebrar esa media sanción obtenida en 2018. No fue el caso del 2020, pero bueno, una de las grandes luchadoras. Ella creo que está dentro del partido Juntos por el Cambio. Creo que es radical. Otros de los senadores que también tuvo las convicciones bien firmes, a pesar de ser del oficialismo, fue el senador Mayans. Y la mayoría de los representantes del federalismo, del interior del país, suelen tener las convicciones más firmes y representar a la mayoría del pueblo. Y después tenés, bueno, los legisladores, los senadores que arreglaron por poder político, por cargos después de que salgan en este 2021, y bueno, todo el acomodamiento del poder corrupto de la política argentina, que le está haciendo tanto mal a nuestro país. Desde el retorno de la democracia tenemos que empezar a pensar los argentinos que hace 37 años votamos a las mismas caras, los mismos tipos, y que si Argentina no creció, muchas veces también tenemos gran parte de responsabilidad en meter a los políticos que le siguen haciendo daño a nuestro país. Por eso, este es el año para revertir eso. ¿Por qué cree que lo siguen votando? Porque yo donde veo que Cristina, siendo expresidenta, siempre habla ella y Fernández siempre está sentado. Es como un títere de ella, ¿me entendés? Mirá, yo lo único que voy a reconocer de estos tipos que hoy están en el poder, que hoy hicieron el frente de todos, ¿no? Por así decirlo. Fíjate que ellos, obviamente estos son todos convenios y arreglos por poder y mucho dinero del que nosotros tal vez no podíamos imaginar en toda nuestra vida. Que fíjate que se unieron todas las fuerzas que eran disidentes dentro del mismo o del propio peronismo y lograron sacar a Juntos por la Tibieza, digo Juntos por el Cambio, que fue el gobierno saliente con Macri a la cabeza. Y fíjate que tenés cómo se acomodaron en el poder, que ella sigue mandando desde la vicepresidencia y desde la presidencia del Senado. Massa, el panqueque número 1 de nuestro país, perdóname que te interrumpa ahí, ¿no? Presidente de la Cámara de Diputados, y Alberto Fernández, el gran criticólogo de los gobiernos kirchneristas, terminó siendo presidente del mismo, puesto por ellos mismos. Entonces, eso a nosotros, como argentinos, y a los que estamos practicando la política, porque los que hoy estamos involucrados, en mi caso desde el Partido Celeste, hace 3 años que venimos formando un partido político totalmente nuevo, políticamente incorrecto y en contra de la política tradicional que ya conocemos. Tenemos que entender que el camino es buscar el consenso con las diferentes fuerzas, pero alguien tiene que llevar la punta de lanza, alguien tiene que tiene que agarrar el fierro caliente. Y bueno, nosotros el mismo día que tuvimos la noticia de que se legalizaba el aborto, ese mismo mediodía nos comunican de la Junta de la Justicia Electoral que nos otorgaban la personería del partido, y fue una notición para nosotros porque fue algo que esperábamos durante todo el año pasado, y hoy tenemos la posibilidad de comprometernos aún más y ser una fuerza representativa, aunque sea empezar por Buenos Aires,
desde la provincia de Buenos Aires y estamos armando diferentes provincias. Desde ya invito a todos aquellos que se quieran sumar a ser parte de esta revolución provida. Y tenemos que empezar, tenemos que agarrar el fierro caliente, hacernos responsables y empezar a cambiar la política corrupta que nos estuvo gobernando durante los últimos 40 años. Y sí. Tremenda vergüenza también, ¿no? ¿Sabes que me pareció raro? Que le tenía mucha fe que iba a salir bastante de la calle y viste que es muy recontra conocida. Creo que una de las más conocidas del pañuelo celeste es Amalia Granata. Yo la sigo en Instagram y bueno, la tengo en todos lados. Y vos sabés que publicó poco. Mirá, Gran referente ya para la mayoría, creo. Mira, Amalia Granata no tuve la oportunidad de conocerla, pero no directamente. Salió una de las 10 legisladoras más activas Sí. del último año. Y tal vez, por lo menos lo que yo vi en Twitter, estuvo bastante activa, tal vez no tanto en el Instagram. Vos pensás que todo lo que es debate político y cultural se da mucho desde Twitter, todo lo que es marcar la agenda pública y la agenda política, las discusiones tal vez son más en Twitter que en Instagram. Sí, o puede en ser. Facebook. Yo no tengo Twitter. Ah, bueno, y Sí, nosotros sí, puede en Twitter sí, nos seguimos mutuamente con la mayoría de los que estamos metidos en el contexto político, y sí, estuvo bastante activa, obviamente denostando al gobierno de turno, en contra del aborto y en contra de las promotoras del aborto. Acá tenemos un problema de raíz que nosotros como argentinos tenemos que empezar a detectar cuáles son los personajes que promueven este tipo de leyes, porque la realidad es que la apertura de este portón que abrieron a través de la ley del aborto es muy ¿cómo te puedo decir? Es muy catastrófico lo que se viene del después de esta ley, porque esta ley, lo que muchos no dijeron, es que permite el aborto hasta incluso minutos antes del nacimiento, o sea que durante el transcurso de los 9 meses esta ley avala la interrupción del embarazo, que en realidad está mal dicho, es la finalización del embarazo con la muerte del bebé en gestación. Eso Claro. por un lado, y por el otro lado, esta ley avala y justifica a los violadores porque desjudicializó la denuncia. Entonces, todas estas personas que militan el feminismo, la ola verde y todas estas agrupaciones del modismo verde, encubren a los violadores, porque dentro de uno de los artículos te dice que la criatura o la niña o la pequeña o la adolescente de 13, 14 o 16 años se puede ir a practicar un aborto acompañada con un adulto que ni siquiera tiene que ser pariente ni el padre Sí, ni la madre, lo sino leí. que puede tener algún tipo de relación sentimental. Y podemos estimar que puede ir hasta con su propio proxeneta o su propio abusador o violador. Total, el tipo queda impune, porque como no te pide una denuncia policial, sino tal vez una declaración jurada que diga que quiere abortar por salud integral, que puede ser cualquier tipo de salud, emocional, psicológica, social, económica, familiar, y que se quiere sacar el bebé de encima, entonces el Estado ahora le va a garantizar a esas personas que esa mujercita no solamente se practique el aborto, porque no es una práctica quirúrgica fácil, sino que la van a hacer parir su hijo muerto. Y que encima esa criatura va a salir del efector de salud, va a volver a su casa donde tal vez ese tipo que la acompañó sea su violador y la va a violar una y otra vez. Total, el aborto para esas personas es gratuito. Pero ese tipo queda impune y sigue violando porque la ley encubre violadores. Entonces, si nos ponemos a revisar un poco, estamos yéndonos al pozo más profundo que puede caer un país como el nuestro. Igual todos sabemos que no es gratuito. Obvio que no es gratuito, Nada es gratuito. nada en Si no, esta vida imagínate sale que nos gratuito. van a cobrar casi hasta la respiración. Porque te cobran Y de mucho todo. menos- Siempre sacan ley para Y algo. mucho menos, claro, y mucho menos una práctica como esa. Sí. Vos pensás que un parto al efector de salud, un sanatorio, una clínica, un hospital, un parto sale mucho dinero. Y sí. Sale entre 200 y 300 mil pesos un parto. ¿Cuánto crees que sale un aborto?
¿Cuánto crees que sale un aborto? Un aborto de costo, sin contar el misoprostol, solamente la práctica de sacar el bebé muerto de adentro del útero de las mujeres, tiene un costo de $1.500, sin contar el costo del misoprostol. Entonces, es un gran negociado y obviamente deberíamos hacer un gran debate con esto y entrar en el trasfondo que hay con las células fetales que sacan de los descartes patológicos de ese embrión, feto o bebé, depende el tiempo gestacional que tenga. Es muy complejo este tema, es una agenda impuesta por el FMI, esto es canje de deuda, esto es financiamiento en dólares. Hoy la IPPF reconoció que hace 15 años viene financiando a los líderes promotores del aborto aquí en Argentina, Casa Fusa, Fundación Huésped, desde la Open Society, también vienen financiando todo lo que tiene que ver con la ideología de género en la educación pública. Entonces, es muy complicado esto de solamente tomarlo con pinzas. Hay que actuar rápido y hay que comprometerse desde los pueblos, desde la localidad, de las provincias, todo lo que defendemos la vida, defendemos la niñez, la familia, comprometernos a activarnos. No nos queda otra. ¿Vos te acordás cuando Chindra mostraba los videos que no dejaban que los muestren cuando hacían el aborto? Los políticos. Claro, porque es una vergüenza ellos eso. Ocultan la verdad. Ellos ocultan la verdad. O sea, ellos votan a favor del aborto, pero no lo quieren ver. Pero nadie va a pagar eso Es para que, hacerse un aborto. lamentablemente, el gran problema de la Argentina no es solamente la falta de educación, porque vos sabés que el sistema educativo es un fracaso, es un fiasco. Desde lo político, desde el verticalismo del sistema educativo y lo transversal, la bajada de línea que le bajan a todo el sistema educativo. El gran problema de la Argentina no es solamente la falta de educación, sino la ignorancia. Y no solo la ignorancia también, sino la ignorancia voluntaria de aquellos que miran para otro lado y dejan que estas cosas sucedan. ¿Entendés? Porque Sí. lo que no están pensando es que aquellas que defienden el aborto y que dicen ni una menos, acá van a haber miles y miles menos. Y sabés que lo peor, que el negocio de la clandestinidad que ellas dicen y promulgan va a ser mucho más fuerte ahora que está legal, porque van a legalizar la venta del misoprostol deliberadamente, bajo receta y también no bajo receta. La ilegalidad del aborto que se promovió durante todo el año, de que se practiquen el aborto en casa como una práctica de salud necesaria y urgente. Entonces el propio Estado promulgó y promovió de que las pibas se practiquen el aborto en casa, daban tutoriales, hacían campañas por el aborto en casa. Entonces no me digan que después el aborto es una cuestión de salud, porque hay muchas más prioridades y que no tienen que ver con el aborto, que son causas de muertes maternas que son súper importantes, y hoy no hay financiamiento para mamógrafos, ecógrafos, para todo lo que es el equipamiento para detectar cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de estómago, cáncer de intestino. Entonces, esto es una agenda impuesta obviamente porque quieren reducir población, pero a la vez vos decís que a esta gente alguien la está financiando. Entonces esas cosas los medios no te lo cuentan, porque si te pones a ver los medios masivos hegemónicos de la televisión o de la radio, son todos promotores del aborto. Entonces la única que nos queda es que nosotros, ciudadanos comunes y silvestres, trabajadores, pongamos la camiseta en serio, la celeste y blanca, salgamos a la calle, empecemos a concientizar en el boca a boca y usemos nuestras redes sociales para defender la patria, porque esto es un avasallamiento contra la patria. Así que nada, muchachos, esto es, ustedes que están en los medios de comunicación, yo trabajé muchos años en radio también, el trabajo del comunicador es informar. Nosotros, Los gracias a medios Dios, masivos desinforman y tapan verdades. nosotros, por lo menos acá los cuatro, hasta ahora estamos a favor de la vida. Me parece una ridiculez de las minas, porque no le quiero llamar por otra cosa, ¿no? Pero que agarran y se sacan los corpiños. Vos viste, en todos los canales mostraban donde estaban ellas, las del pañuelo verde, con los pechos Sí. al aire, cerveza al lado,
con las nenas, besándose entre ellas. Y del lado celeste, uno al lado del otro, tranquilos, esperando a ver cómo iba el resultado. Y ella a los gritos, empujándose. Mirá, Y te quiero hacer una pregunta, no sé si estuviste vos. ¿Qué pasó con la policía que le pegó a los Provida? Justamente eso te iba a hacer una mención. ¿Vos pensás que la militancia verde es una militancia en su 90%, 95% totalmente financiada y paga? En la votación de diputados el 10 de diciembre llegaban colectivos de relevo de gente, estaban metidos los partidos de izquierda, los partidos sociales como el Polo Obrero, el PTS y todos esos partidos que siempre te cortan las calles principales para reclamar planes sociales, aumentos de asignación. Y en el sector Provida nosotros estábamos con familias montando una pequeña estructura de un escenario para la parte de la calle Entre Ríos, y del otro lado corría, como vos bien dijiste, defecaban y orinaban en la acera de la calle, corría la droga, corría el alcohol, la desnudez, todo lo que tiene que ver con el degeneramiento de las prácticas estas ahora que están de moda, ¿no? O sea, dos personas del mismo sexo, estas cosas raras que hacen de ponerse, hablando mal y pronto, en pelotas y exhibir, ¿no? Sus obscenidades, cuando yo la verdad que si lo hiciéramos nosotros los hombres y andaríamos desnudos por la calle, todo el mundo diría, ¿cómo? Los hombres van a andar desnudos, pero ellas sí lo pueden hacer. Y nosotros esa noche, por orden de el jefe de gobierno de Larreta y su vicejefe, que encima está a cargo de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y una orden de la fiscal Massaglia, mandaron a la infantería. Nosotros éramos 40 personas. De esas 40 éramos, creo que 10 o 12 hombres nada más, y el resto eran mujeres, embarazadas, adolescentes de 15, 16, 12 y 13 años. Larreta con esa cara de yo no fui a hacer todo, ¿no? 10 camionetas, escuchá esto, 10 camionetas de la infantería de la ciudad de Buenos Aires bajaron, venían así tipo tropa de ejército, dieron la orden y fueron directamente a pegarnos, no es que fueran a mediar palabras ni nada. Fueron directamente a pegarnos. Nos mataron a tonfazos. A los chicos que agarraron, que entre ellos llevaron detenido al presidente de la Fundación Más Vida, Raúl Mañasco, que lo agarraron tipo tackle de rugby, lo tiraron al piso, lo llenaron de piñas, sí, vi. Le rompieron los ligamentos de la rodilla. A otro chico, César, otro de los chicos activistas de la Fundación Más Vida, lo mataron a piñas en el piso, le pusieron la cara contra el cemento, dispararon 2 balas de goma, una de esas balas me rozó a mí en el gemelo de mi pierna izquierda, lastimó a una de las chicas en la pierna, a quemarropa esto, y encima arrastraban de los pelos a las adolescentes. Entonces, esto fue un atropello a la democracia. Eso estaría bueno hacerle una denuncia también, ¿no? De las vivencias más oscuras, que ellos mismos se quejan de la dictadura de los 70, pero fue un accionar totalmente igual a familias, porque ni siquiera me decís que nosotros estábamos haciendo vandalismo, ni estábamos haciendo ruido, porque era la madrugada, eran las 1:30 de la mañana, y estos tipos, pero bueno, quedó todo grabado, gracias a Dios hicimos la denuncia, y ahora está en la justicia. Fueron 7 personas las que estuvieron graves, con heridas graves y golpes y traumatismos, así que, bueno, nuestros abogados de la fundación se están encargando de la parte legal, y se comerán los sumarios las personas que estuvieron a cargo del operativo, y la justicia le caerá sobre la fiscal Massaglia y obviamente el jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Santilli, con toda la responsabilidad de Larreta, el que quiere ser presidente en el 2023, reprimiendo a los Provida que realmente estuvieron firmes. Nosotros somos una agrupación que ni la cuarentena nos detuvo, porque estuvimos trabajando arduamente por los más necesitados, llevando donaciones al interior donde el Estado no llegaba o no quería llegar. Nosotros estuvimos firmes, presentes, acompañando a cientos de madres y de pibas
están solas en la vulnerabilidad, discriminadas en lo social por un Estado ausente, pero la única solución para esas pibas es el aborto. Entonces, nosotros sabemos el tema de adentro, caminamos las villas, caminamos las calles, a nosotros nadie nos puede venir a decir o nos puede venir a contar otra realidad porque la vemos de cerca. Y si ellos no van a ningún lado, vos fíjate que viven de viaje en viaje, vos te pensás que ellos van a ir a la Villa 31. Viven de foto campañera. Lo que menos hacen es hacer gestión política por un pueblo, ellos se llenan los bolsillos. Yo quiero que alguno de ustedes me diga si en algún momento, después de todos los recortes que hubo, recorta a los trabajadores, 4 millones de desempleados, 3 millones cobrando el ATP, cobrando el 50% del sueldo del 75%, familias pasando hambre, familias por primera vez en su vida yendo a buscar bolsas de alimento a los colegios, los jubilados recortados, 50% de pobreza y 63% de pobreza infantil. Decime, ¿cuál de los políticos propuso bajarse el sueldo? Ninguno. Decime uno. Que haya promovido bajarse. Muchachos, paremos la pelota y hagámonos por lo menos, no te digo ni siquiera un 20%, un 10% de toda la casta política. ¿Sabés cuánto dinero juntarían? Escucha, padre. ¿Entendés? Sin embargo, gastaron más de 10 millones de pesos, y me estoy quedando corto, en armar el circo en las 2 votaciones, tanto en diputados y en senadores, más de 10 millones de pesos en cada armado, armando todo el show verde y celeste para que los medios de comunicación monten y desvían la mirada de todo el pueblo argentino con esta cortina de humo que fue la votación de la ley del aborto, mientras por atrás, en las otras cámaras, estaban votando el ajuste a nuestros abuelos, a esos viejos que estuvieron aportando 30, 40 años, que cobran la mitad de un salario mínimo, que les cobran los remedios, que están sufriendo y que solamente los quieren matar, tanto con el virus como con la vacuna esta, que es una mentira también. Así que somos el país, por no decir la mala palabra, de los ignorantes. Del mundo. Es hora que nos levantemos, que nos dejemos de hinchar, que dejemos de ser espectadores de las redes sociales y de la televisión y seamos protagonistas y empecemos a revolucionar nuestro país. Si estuviesen nuestros antepasados, aquellos que vivieron en la Revolución de Mayo, en la Independencia, o aquellos que iniciaron la gesta política en los comienzos del siglo XX, ahora nos estarían agarrando de las orejas diciendo, muchachos, ¿qué están haciendo que están todos en casa con la tranquilidad y con la tibieza de no hacer nada por su país? Así que es hora de que nos levantemos por la patria antes que sea demasiado tarde. Acá Daniel te quería hacer una pregunta, Gaby. Sí. ¿Cómo andás, Gaby? Mirá, yo soy del partido del PJ, del Nuevo Espacio Santafesino, y nosotros le hicimos la interna a lo de Cristina, cuando yo me había postulado para concejal de mi ciudad. El tema, yo no estoy de acuerdo de la ley, porque no lo estoy, hay muchos de mi partido que tampoco no están de acuerdo. El tema que nadie va a pagar lo que sale. Otra que cuando empiecen a ser clandestinos se van a agarrar la cabeza después cuando empiecen a fallecer las mujeres. Van a empezar a haber quilombos por ese lado también. Y bueno, después los doctores que juraron salvar vida, tampoco van a... Bueno, si hay doctores que tengan 2 dedos de frente, no lo van a hacer al aborto. Porque sea leve y no sea ley, siempre van a poner un palo para que no lo hagan. Pero bueno, o si no, después luchar, los que están de acuerdo con las 2 vidas, luchar, que si no, porque hay muchos políticos que no hacen nada, porque es así. Sino, como nosotros tenemos la obligación y tenemos el derecho de elegir un gobernador, un diputado, un concejal, un presidente, ¿por qué no elige la gente de votar a las 2 vidas o al aborto y hacer una votación como las elecciones? Y espero que vote la gente, que elija la gente. Es que ellos saben que si hacen un plebiscito, porque eso que vos estás mencionando es un plebiscito popular, saben que van a perder. Saben que van a perder porque las encuestas, no solamente las encuestas nacionales, sino las internacionales, te dan que al menos una base del 70-75% del pueblo argentino es provida. La Constitución es provida. Si vos me decís que estás militando dentro del Partido Justicialista, el peronismo de base es provida.
Vos decime cuál de los discursos de Perón o de Evita hablaban de matar a los pibes. Perón mismo en uno de sus discursos dijo que no podemos permitir que el aborto suceda en Argentina porque eso es una agenda de poder internacional y que quieren matar a los futuros argentinos, sabiendo que Argentina... Vos ahí estás hablando de un gobierno peronista. Vos estás hablando de un gobierno peronista. Acá estás hablando con un gobierno kirchnerista. Claro, bueno, el que está gobernando ahora. Para definir el kirchnerismo tenemos que decir que utilizan la pantalla del peronismo, pero que son zurdos comunistas. Esto es así de sencillo, sí, no hay mucha vuelta que darle. Ellos utilizan la imagen de Perón y de Evita. Ni Perón ni Evita van a hacer lo que es Cristina y Néstor Kirchner. No le van a llegar nunca a los talones. Obvio, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Vos sabés muy bien que dentro de lo que es el peronismo se maneja mucho el adoctrinamiento. Sí. Y vos le preguntás a un kirchnerista o a un peronista si este gobierno hace las cosas bien y te dice que sí. Entonces decís, no, yo no digo que sí. Soy canal peronista de y digo está que mirando, las cosas las está haciendo más o menos. No, yo te digo sinceramente, le erraron en todo, le erraron desde la pandemia, le erraron en todos los picos, le erraron en no haber cerrado, bloqueado para que esto no supere, obviamente todo esto que provocaron, por ejemplo, el hecho de que hagan la manifestación no, sino que junten y que desde la presidencia convoquen al velatorio de Maradona, que monten el circo del aborto para que haya celestes y verdes todos concentrados. Esto lo están haciendo a propósito para generar estadística de gente que se aglomeró para poder tener el dato de decir, bueno, los aumentos de los casos están subiendo exponencialmente, vamos todos a volver a la fase 1 de la cuarentena y volver a encerrarnos. Que no te quepa duda que lo van a querer hacer así en los próximos meses. No lo tenemos que permitir. ¿Y por qué? ¿Sabes qué Tal pasa? cual. Cada uno tiene que cuidarse como quiere. ¿Sabes lo que pasa, no se Gaby? cuida, que se joda. ¿Sabes qué pasa, Gaby? Porque ellos viven bien y tienen plata, pero la gente que en realidad trabaja como nosotros, que tenemos que salir a poner el lomo, no hace falta salir a laburar. Y ellos nos quieren encerrar. Mirá, en estos 9 meses de cuarentena quebraron casi 300.000 pymes. Esas 300.000 pymes representan a emprendedores que apostaron por el país y que sus ahorros, sus herencias de los padres o tal vez ganancias que han generado trabajando, que la quisieron invertir en el país, en pequeños negocios, pequeñas empresas, terminaron quebrando, quedó mucha gente en la calle, familias y familias sin tener la posibilidad de trabajar y poder llevar el pan a su mesa. Y a estos tipos no les importó, obviamente, porque ellos tienen otra calidad de vida y ellos lo que están buscando es hacer desaparecer la clase media, porque la realidad es que este virus fue provocado obviamente para empobrecer a los países y tener el poder de poder dominar a toda una clase social que sea totalmente pobre, y nos están llevando a ser dependientes del Estado. Si te pones a pensar hoy, sin ir más lejos, tenemos el 50% del país que es dependiente del Estado. Totalmente, subsidios. Hablamos de personas que cobran planes sociales, asignación y jubilados. 22 millones de personas. Y sumale a los 7-8 millones de trabajadores en blanco que sostienen todo el país, calcula que casi el 70% está siendo subsidiado por el ATP. Entonces, te pones a pensar, hablamos de casi 30 millones de personas que están siendo asistidas por el Estado. 30 millones de personas que cobran dinero gracias al Estado. Decime si eso no es una política de hacer dependiente a todo un pueblo del Estado y seguir empobreciendo cada vez más a la gente. Entonces, ¿qué hacen con esto? ¿Qué hacen con esto? Desaparece la clase media o la clase media alta para que queden solamente los supermillonarios, los ricos, y que ahora también los van a arruinar porque sacaron la ley del impuesto a la riqueza, y solamente van a quedar los ricos con sus grandes riquezas, los políticos con sus grandes sueldos exonerados, y después
todo del resto para abajo, toda una sociedad totalmente pobre y dependiente de la comida del Estado, de la bolsita de los alimentos del colegio, del plan social y de la asignación. Entonces decís, ¿a dónde nos están yendo? Nos están llevando a Venezuela, nos están llevando a la Cuba, nos están llevando a ser una sociedad totalmente pobre, gobernada por políticos comunistas. Bueno, Gabriel, muy completo tu informe, en realidad muy completo. Bueno, acá tenés un referente como Cody Duarte, un referente acá en Rafaela, así que para el partido, ¿quién dice el día de mañana? Hola, ¿me estás escuchando, Gabriel? Sí, te escucho, estaba... Bueno, mirá, nosotros, como para cerrar y dejar un pequeño mensaje, yo les agradezco el tiempo y la predisposición para nosotros, la verdad, que poder participar en este tipo de entrevistas y que no nos corten el tiempo, porque siempre, viste, cuando le empezás a tirar la carne al asador y le argumentás la realidad social que vive en nuestro país, te empiezan a, cortar las piernas, viste, por así decirlo. Pero bueno, desde ya les agradezco y obviamente, mira, yo soy dirigente del Partido Celeste, yo vi cuánto nos costó llegar a formar un partido político que va a ir en contra de la política tradicional, desde ya les digo, y la revolución provida se tiene que hacer carne en toda la población argentina, desde la Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera hasta el Río de la Plata. Esto es así de sencillo. Y cada provincia tiene que empezar a levantarse y a darse cuenta que si no empezamos a tener patriotismo, nacionalismo y no empezamos a defender nuestros derechos y hacer valer nuestra libertad, que eso es algo que no se puede comprar con el dinero y hoy los políticos están siendo comprados. Nosotros como ciudadanos tenemos que reclamar el derecho a la vida, el derecho a la libertad y promover la cultura del trabajo, que eso es lo que no existe en nuestro país, la cultura del trabajo, volver a la senda antigua y darnos cuenta de que primeramente sin Dios nos vamos a la quiebra y en segundo lugar sin que nos levantemos y armemos un partido político nacional que represente a la mayoría de los argentinos, no vamos a poder cambiar. Por eso el Partido Celeste llegó para quedarse. Ya estamos con tratativas de referentes en distintas provincias, ya tenemos gente en San Juan que están trabajando a full, en Mendoza, en Córdoba, en Formosa, en Chaco, en Misiones, así que Santa Fe también tiene que estar ahí trabajando, más allá de que tenemos algunos contactos, pero me encantaría que se sumen, hay que sumar al sur y hay que empezar a trabajar. Involucrándose podemos llegar a revertir toda esta situación nefasta a la que nos están llevando. Así que nada, yo desde aquí, desde Buenos Aires, les mando un gran abrazo. Gracias por el aporte que hacen, porque tener medios independientes y poder decir lo que uno le parece bien y ser opositores reales, no como Juntos por el Fracaso, que tuvieron una tibieza terrible y que no son oposición. Necesitamos levantarnos contra este gobierno comunista y levantar la voz del argentino. El argentino que defiende la tierra, que defiende la vida, los valores y los principios de la familia y forjar el futuro trabajando, no llenando de planes a la gente, dándole la dignidad de que trabaje y elija lo que quiera llevar de comer a su casa. Eso es lo que tiene que hacer el argentino y sobre todo darle bola a la educación y no a la estupidez esta de la ideología de género, que gastan 200 millones de pesos en lo del género, no defienden a ni una mujer, le roban la identidad a los pibes y la educación sigue pagando como en los últimos 20 años. Así que nada, muchachos, desde ya muchas gracias. Bueno, Gaby, yo te agradezco infinito que hayas salido a hablar. Y cualquier cosita, bueno, vos ya sabés que tenés mi número de teléfono, también tenés el número de teléfono del productor de acá de la radio. Bueno, te agradezco. De verdad, de corazón. Estamos en contacto y sí, bueno, que tengan un gran año, que este 2021 nos encuentre más unidos a todos. Sí, y lo más lindo que lo vamos a derrotar. Así es, sí. Tengo fe. Yo estoy convencido que sí, pero bueno, lo tenemos que hacer todo desde nuestro lugar. Sí. Bueno, Gaby. Bueno, Gabriel, te mandamos un abrazo. Muchas gracias y que tengan buena noche, muchachos. Gabriel.